Bienvenidos a Semana Noticias y nos conectamos con ustedes antes de irnos a descansar para hablar de lo que serán las elecciones del 2022, porque mucho estamos hablando de la pandemia, de las vacunas, de temas presidenciales, pero hay que hablar también de los riesgos electorales. Y justamente la misión de observación electoral está lanzando varias advertencias sobre este tema. Y nuestra invitada es Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral. Alejandra, bienvenida a Semana Noticias. ¿Y cuáles son esos factores de riesgos que hay para las próximas elecciones? Diego, muchísimas gracias por la invitación. Como saben, nosotros presentamos la matriz de riesgo para las próximas elecciones. Estamos hablando de elecciones tanto a Congreso de la República como Presidencia de la República. Ya en marzo de este año empezamos exactamente el año preelectoral y eso significa que empieza todo lo que es el proceso de monitoreo de las elecciones que se van a dar el próximo año. Nosotros señalamos 6 factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo, pues claramente el COVID ocupa un lugar especial porque varios temas que tienen que ver con la organización del proceso electoral, pero además con las diferentes medidas que se tienen que tomar desde la autoridad electoral, están directamente relacionados con la primera vez que nos vamos a aproximar a decidir por un presidente y por congresistas en un contexto que requiere medidas de bioseguridad, que requiere además un control frente a la publicidad y la propaganda en cuanto a la información de las vacunas. Y quizás uno de los hechos sobre los que más hemos llamado la atención es que es fundamental que las vacunas no se conviertan en una moneda de intercambio en el momento de hacer alianzas, de invitar a los ciudadanos a votar por determinado candidato, partido o propuesta ideológica. Las vacunas son un bien común, es un bien de los colombianos y no deben hacer parte ni de la oferta de bienes y servicios por parte del Estado. Claro, eso es una advertencia importante, Alejandra, porque esto podría dejar entrever que en algún momento pueden ser usadas las vacunas a cambio de votos. ¿Es así la advertencia que están lanzando? Efectivamente, esa es la advertencia que nosotros estamos lanzando y por eso es tan importante que los ciudadanos tengan absolutamente claro que las vacunas son un bien común. A nosotros nos preocupa muchísimo que la información frente a las vacunas se pueda convertir en propaganda electoral. Una cosa es la información que damos a los ciudadanos sobre cuáles son las vacunas que hay, dónde se van a hacer colocadas las vacunas, cuáles son los diferentes tipos de vacunas que llegan y el calendario de vacunación. Y otra cosa es que el tema de las vacunas se ha politizado. Nuestra primera alerta claramente apareció la semana pasada. Nos preocupa muchísimo que termine siendo politizado y sobre todo en un contexto de campaña preelectoral el que puede utilizar vacunas. Esto se puede traducir, Diego, y para ponerte unos ejemplos, en si usted vota por determinado candidato, voy a asegurarle que su familia o que este sector social va a estar privilegiado para obtener las vacunas, o si usted hace alianza con determinado candidato o partido político, vamos a generar que en su departamento o su municipio lleguen más vacunas o lleguen mucho más rápido para determinado sector poblacional. Esto debe ser un ejercicio de vigilancia de todos los ciudadanos y pues obviamente va a ser un ejercicio de vigilancia de la moda. Y el problema con el tema de las vacunas va a ser que de todas maneras, la expectativa que hay es que en este año se pueda cumplir con el plan de vacunación, pero muy seguramente meses previos a las elecciones al Congreso, pues va a estar todavía el tema de la vacunación. Ustedes desde la MOE, ¿cómo van a ejercer esa vigilancia para que esto no ocurra? Mira, hay un tema de una matriz de seguimiento de la vacunación frente al censo electoral. Esa es una matriz que vamos a empezar a llevar donde vamos a establecer a medida que va ocurriendo el proceso preelectoral cuál es la población, el porcentaje de población vacunada en cada uno de los municipios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud? Que con el 70% de los ciudadanos vacunados ya logramos la inmunidad de rebaño. Eso significa que vamos a hacer seguimiento de cuáles municipios empiezan a llegar ese 70% de la población vacunada, porque eso tiene además implicaciones en la forma como se van a organizar las elecciones. Entonces, aquí pasamos al segundo elemento diferenciador para las próximas elecciones. Nosotros ya contamos con una reglamentación que es la resolución 958 del año pasado, en el que el Ministerio de Salud señala cuáles son las medidas que se deben adoptar en el momento de la votación, cómo deben ir los ciudadanos,
todo el tema de lavado de manos, de tapabocas, etcétera. Pero hay otra reglamentación que hace falta, dos de manera particular. Una de ellas que hemos visto con muchísima preocupación que ha pasado de bajo perfil, y es el tema de la recolección de firmas. En este momento, por ejemplo, para los procesos de revocatoria de mandato está suspendido la recolección de firmas. Pero también tenemos un proceso de recolección de firmas que empieza en marzo de este año y es para las listas que se vayan a presentar como grupos significativos de ciudadanos al Congreso de la República, y obviamente a partir de mayo para quienes deseen presentarse a través de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones presidenciales. Claramente, no le corresponde al Ministerio de la Salud decidir cuáles son las reglas de juego de la democracia para la recolección de firmas. Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Lo que hace el Ministerio de Salud es brindar unas recomendaciones y sobre esas recomendaciones se elaboran resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Este mecanismo no puede seguir suspendido, ya hay que empezar a hacer los procesos de recolección de firmas para poder pilotear y lograr informar a los ciudadanos de manera adecuada cuáles son las garantías de bioseguridad que necesitan, pero sobre todo no estamos ni en un estado de excepción para suspender el proceso democrático de recolección de firmas y tampoco estamos sujetos a ningún otro mecanismo diferente al que nos dice la Constitución y la ley, y hoy indiscutiblemente eso se está infringiendo. Claro. Alejandra, también dentro de esta matriz de riesgos que ustedes presentan, por supuesto, que se viene presentando hace mucho tiempo en nuestro país, el tema de la violencia. ¿Cómo ven ustedes este panorama en medio de todo lo que está pasando? Implementación del acuerdo de paz, peleas de grupos al margen de la ley por control territorial. En materia de violencia, ¿cómo estamos? Cuando nosotros entramos en procesos preelectorales, este nivel de violencia que ha estado desde el año pasado concentrado en los líderes sociales empieza a transitar hacia los liderazgos políticos. ¿Eso qué significa? Que aquellos líderes sociales que hagan el tránsito a liderazgos políticos en aquellas zonas de Colombia como este triángulo que se nos ha vuelto el sur de Bolívar, todo lo que es el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, el norte de Antioquia, ha venido incrementando los niveles de violencia, y esto debido a la economía ilegal. De manera particular hablamos aquí del tema de la minería ilegal. Lo mismo nos está pasando en el Andén Pacífico. Ya tuvimos una protesta en Buenaventura por los hechos de violencia. Nariño, el Cauca, ha venido incrementando. Ya no solamente estamos hablando de asesinatos selectivos, estamos hablando en Chocó, por ejemplo, ya también de desplazamiento forzado, pero además de enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales. Aquí la afectación es directa a la posibilidad de participación de los ciudadanos, pero sobre todo en el periodo preelectoral, en lo que tiene que ser con todo lo relacionado con las candidaturas, selección de candidatos, la posibilidad de hacer con tranquilidad proselitismo electoral, e indiscutiblemente eso te toca además dos puntos. Uno de ellos, la financiación de las campañas políticas. Se vuelven zonas donde el riesgo de financiación ilegal para que queden determinados candidatos queda latente. Y en segundo lugar, además de este riesgo, hay una relación directa entre la polarización que tenemos entre los diferentes grupos políticos y la violencia. La polarización en redes, la polarización en los medios de comunicación, la polarización en el debate entre los políticos es un legitimador de la violencia y de la violencia física. Esto ya ha sido comprobado en este país en elecciones anteriores, así que tenemos que hacer una apuesta por el debate de ideas, pero no por la estigmatización y la eliminación simbólica del contrario político. Pues Alejandra, gracias por haber estado en Semana Noticias. Esta matriz de riesgos ustedes la van a encontrar en www.semana.com para que vean allí todo este trabajo que ha hecho la misión de observación electoral. Y por supuesto, Alejandra, que en este año la estaremos molestando bastante porque ya se nos vino la campaña encima, entre tantos temas que hay en este momento en el país, sobre todo la vacunación, la pandemia, pero además también un tema que está pendiente, una reforma política. Alejandra, gracias por haber estado en Semana Noticias. Bien, pues muchísimas gracias y espero que pronto podamos estar hablando de la sentencia de la Corte sobre el Código Electoral para ver si vamos a tener además nuevas reglas electorales. Así será. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en nuestra página en internet www.semana.com, y ingresen a YouTube. Allí buscan el canal de Semana, le dan suscribirse y listo, estamos en contacto. Que tengan una buena noche.